Bueno, en esta sesión vamos a exponer el pensamiento de Sócrates, este pensador tan importante de la historia de la filosofía griega, no solo por haber sido maestro de Platón, sino por haber aportado desarrollos o iniciado desarrollos de varias líneas de la filosofía griega, pero también luego helenística y romana, ¿no? Comenzaremos con este personaje. Datos básicos de Sócrates, es decir, aquello quizá poco de lo que nos podemos poner de acuerdo, porque hay todo un problema socrático, se le conoce así, ¿no? A tratar de definir, pues, quién fue Sócrates realmente, qué pensaba él realmente. La figura de Platón es tan influyente y lo toma como personaje que luego es difícil discernir entre el Sócrates platónico y el Sócrates histórico. Y hay cualquier tipo de posturas, hay quien dice que es el mismo, hay quien dice que es radicalmente diferente, hay quien dice que es en parte histórico y en parte platónico el que nos presenta Platón, ¿no? Hay quien dice, bueno, que Sócrates ya había planteado la teoría de las ideas de Platón, hay quien niega eso también. Entonces hay todo un debate con Sócrates, un problema socrático, pues desde hace siglos, ¿no? De determinar quién fue el señor este. Pero sabemos que debió nacer alrededor del 469 a.C., porque tenemos certeza de que falleció en el 399 a.C. Esa fecha de su ejecución, digamos, está fijada y está fijada la edad de Sócrates, 70 años. Entonces él debió nacer en el 469 o 470 antes de Cristo. Y es una época interesante, es en pleno siglo V, en plena edad de oro, en pleno siglo de oro de Pericles. Atenas ha derrotado a los persas en dos guerras, las dos guerras médicas, las grandes victorias de Platea, de Maratón, primero Maratón, luego Salamina y luego Platea, por mencionar las tres más importantes. También está Termópilas, pero bueno, esa no fue una victoria ateniense. Bueno, estas guerras médicas dejan a Atenas muy bien posicionada por encima de todas las ciudades griegas. Atenas, como ya hemos platicado, se dedica a construir un imperio marítimo, ¿no? Un imperio que consiste en que obliga a las otras ciudades, primero las invita y luego las obliga a que colaboren, ¿no? Con buques, con aportaciones, para tener una flota suficiente y rechazar a los persas. Eso se convierte en un imperio marítimo y Atenas florece económica, militar, política, culturalmente. Entonces, en esa Atenas es donde nace Sócrates. Su vida corre pareja con el esplendor de la ciudad, ¿no? Es el filósofo de la Atenas clásica. A Platón ya no le toca ese esplendor. Cuando decimos filosofía clásica nos referimos al esplendor de Grecia. Sócrates es el filósofo. Platón y Aristóteles vendrán después. Aristóteles ya conectando con el mundo helenístico, incluso es maestro de Alejandro Magno, ya otro periodo de la historia de la región. Bueno, era hijo de un escultor y una comadrona. Sabemos que no era realmente de origen de lo más pobre y lo sabemos por un criterio, pues digamos, hasta cierto punto certero, que sabemos que él participó militarmente en varias batallas, por ejemplo en la de Potidea, en Anfípolis también, batallas de la guerra del Peloponeso, de la guerra de Atenas con Esparta justamente, que es donde Atenas va a perder y se va a hundir, ¿no? Va a venir su decadencia. Después de las guerras médicas vienen 50 años de imperio marítimo ateniense y error del 430, 429, ¿no? Viene la guerra con Esparta, realmente es en el 431, ¿no? 50 años después de las guerras médicas, de la Segunda Guerra Médica. Y ahí es donde Atenas va a pelear por espacio casi de 30 años contra Esparta, una guerra larga, claro, con sus etapas, con sus pausas, pero por 3 décadas prácticamente. Y esa guerra con Esparta va a hundir a Atenas. Pero bueno, sabemos que Sócrates peleó en esa guerra, que defendió a su ciudad, ¿no? Y sabemos que luchaba como hoplita, como un soldado que tenía armadura, que tenía su lanza, que tenía su escudo. Y en la época pelear como hoplita quería decir que podías tú comprarte tu armadura. Entonces era como por clases. Si tú eras de la clase más alta, pues podías financiar un buque incluso para la flota de Atenas. Ese tipo de, digamos, de alcurnia la tenía un Platón, por ejemplo. Platón es de las familias más ricas de Atenas. La familia de Platón podía financiar un buque para la flota, ¿no? Ellos no peleaban realmente, ¿no?
Luego venía la gente que podía pagarse un caballo, luchar a caballo, digamos, en la segunda clase, también muy ricos. Y luego venía la clase, digamos, del ciudadano común, ¿no? Digamos, no pobre, pero tampoco rico, que era el que podía pagarse la armadura. Y en ese estrato está Sócrates. Todavía por abajo de Sócrates estaban aquellos que peleaban sin armadura, como una especie de infantería ligera, también llamados peltastas, y por abajo todavía estaban los remeros de los buques, ¿no? Entonces Sócrates está justamente en la clase media, digamos, ¿no? Entonces eso en cuanto a su origen. No escribió Sócrates, aunque esto también está a debate de que no escribiera Sócrates, ¿no? La grafía socrática. Eh, sí escribió realmente en los diálogos, vemos que él se dedicó, ya estando en la cárcel, a escribir porque soñó que tenía que hacerlo, ¿no? Hay unas versificaciones de unas fábulas. Pero bueno, filosóficamente no tenemos textos suyos. Si escribió, no se nos transmitió nada, en realidad. Y muchos han interpretado esto de no escribir como parte de su filosofía, y hasta cierto punto hace coherencia. Ya veremos, ¿no? También hay que decir que tuvo muchos discípulos, como ya había adelantado. Platón es el más famoso, pero no es el único, ni mucho menos, ¿no? Tiene, por ejemplo, Antístenes, que es el fundador de la escuela cínica, ¿no? Y tiene otros filósofos que fundarán escuelas llamadas socráticas menores, por esta tendencia a platonizar la historia de la filosofía griega. No puede haber nadie nadie encima de Platón, ¿no? Entonces, Platón es la escuela principal, el platonismo es la principal herencia socrática, y los demás pensadores son escuelas menores, les llaman. Yo no sé qué tan menor serían los cínicos, por ejemplo, pero una escuela que duró siglos, ¿no? Pero bueno, así se le considera por esta tendencia, digo yo, platonizante de la historia de la filosofía griega. Como ya adelantaba también, no debió ser tan pobre ni tan rico. Algo interesante que puede ser pertinente mencionar es que Sócrates era bastante feo. Tenía una nariz chata y tenía una cara redonda. Era más bien grueso, ¿no? Era gordo, no era atlético. Entonces no correspondía Sócrates con el ideal de belleza griego, que los griegos tenían muy presente, y más en la etapa clásica, esta relación entre la belleza corporal y la virtud, ¿no? Algo así como del alma. Iban como de la mano, ¿no? Este ideal estético y ético, ¿no? La calocagathía le llamaban, belleza y bondad. Kalos, agatón, o sea, lo bello y lo bueno, ¿no? Y Sócrates no era bello, ¿no? Físicamente hablando, era más bien feo. De hecho, por burlarse un poco de él, y él asumía la burla, decían que parece un sileno. Un sileno, que aquí tengo una pintura de un sileno, aquí tenemos un sileno, mira. Un sileno, pues es, es el padre de los sátiros, y los sátiros son estos personajes, ¿no? Bueno, aquí no lo representan del todo bien porque pues el sátiro tiene, como este personaje de acá, tiene como cuernos, es como un híbrido entre humano y una cabra, tiene patas de cabra, tiene cuernos, ¿no? Pero tiene como figura humana, pues ese es un sátiro, y el padre de ellos es el sileno, que es como un sátiro viejo. Entonces es un tipo gordo, feo, que siempre está borracho, es un servidor de Dioniso, del dios Dionisio, ¿no? Yo imagino que aquí tenemos a Dioniso, probablemente sea Dionisio, aunque es por lo que sé es más bien sileno, y tenemos unos sátiros, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, el dios Dionisio tiene sus sátiros y Sócrates le apodaban sileno o sátiro, o sea, por feo. Aunque sí, parece que no era muy borracho, aunque sí tomaba, y parece que tomaba bastante, pero no se emborrachaba. Tenía como esa característica, lo vemos en el banquete, como todos caen ya dormidos en el banquete de Platón. Se nos narra una fiesta, ¿no? En la que se va a hablar del amor, de la erótica, y Sócrates pues ahí da su versión de lo que es el amor, de lo que es el erotismo, y todos se emborrachan porque es una fiesta en honor a Agatón, un poeta que gana un certamen ahí de literario en Atenas, que era pues muy de la época, los certámenes literarios y después los banquetes donde había música y había declamación y todo, muy bohemio. Y Sócrates pues es el único que queda en pie, todos se emborrachan y se duermen y hasta hacen el ridículo un poco porque llega Alcibiades todo borracho y se le declara a Sócrates. Bueno, es un diálogo muy festivo y muy curioso.
Todo muy calculado de Platón, ¿eh? Porque Platón ahí nos da ciertos mensajes entre líneas, pero bueno, ya lo veremos cuando veamos a Platón. Y Sócrates queda de pie, o sea, incluso dice, pues, vi a todos dormidos y se fue a la plaza a seguir alegando, ¿no? Es curioso cómo se nos relata a veces Sócrates. Pues sí, tenía esas características físicas, anímicas, un tipo resistente, que puede incluso andar descalzo a veces, o en invierno no muy abrigado, que no caía ebrio muy fácilmente, como con mucha resistencia. Entonces es feo físicamente, pero como que tiene una gran fortaleza de ánimo, ¿no? Es quizá el mensaje un poco de Sócrates. Bien, entonces tenemos el problema socrático, pero se puede reducir a lo siguiente. Como no hay textos de Sócrates, realmente no hay textos de Sócrates, las fuentes principales pues son obviamente Platón. A Sócrates lo veremos como un personaje en la mayoría de los diálogos de Platón, en la inmensa mayoría, y en todos como protagonista, como la voz cantante, digamos, del argumento, que, pues, según la interpretación que llevaremos aquí, son argumentos más bien platónicos, pero en boca de Sócrates, como un desarrollo de su pensamiento, pero desarrollos que Sócrates no se hubiera imaginado, quizá, ¿no? Quizá como en Gérmena estaba ahí la cosa, la teoría de las ideas, tal vez, pero pues no es la metafísica platónica lo que planteaba Sócrates, no hay indicios realmente de eso. Pero bueno, Platón lo hace su personaje principal. Entonces la fuente principal es esa, los diálogos de Platón, porque como fue su discípulo directamente, Platón debió estar junto con él unos 10 años. Platón era bastante más joven, 40 años más joven que Sócrates. Sócrates nació en el 469, como ya decíamos, y Platón nació en el 428, 41 años después. Y estuvo con él, pues digamos, desde que llegó a la cierta madurez, digamos la adolescencia quizá, y hasta la muerte de Sócrates. Entonces, supongamos que estuvo con él desde los 18 años, pues estaría con él unos 10, 11 años, 12 años con Sócrates, ¿no? Siguiéndolo. Esto que parece mucho tiempo, no es tanto como otros discípulos de Sócrates, por ejemplo, Esquines o Antístenes, esos otros filósofos, quizá pasaron más tiempo con Sócrates. Antístenes, fundador de la escuela cínica. Entonces, bueno, Platón fue un discípulo y seguramente de los predilectos de Sócrates y duró mucho tiempo con él o estuvo mucho tiempo a su lado, pero no es el único en el que estuvo más tiempo con Sócrates. Pero como es el del que se preservan más textos de todos estos discípulos de Sócrates, Platón es el que por mucho se conservó mejor. Tenemos varios diálogos de él, en la mayoría tenemos a un Sócrates y varios de ellos, sobre todo los más tempranos, los diálogos de juventud, que se han podido datar con criterios filológicos, por ejemplo, el uso de ciertas partículas, cierto tipo de lenguaje que revelaría cierta inmadurez literaria o estilística de Platón. Pues en esos diálogos de juventud se ha llegado a la conclusión de que tenemos un Sócrates más apegado a la realidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la apología, que como es la defensa de Sócrates y se publica en una época, o sale a la luz en una época en la que había mucha gente viva que vio ese juicio, que supo del juicio, es difícil pensar que Platón tergiversara algo, ¿no? Algo de eso. O el Critón, ¿no? Diálogos de juventud de Platón, ahí tendremos un Sócrates más fiel. Ya en los diálogos de madurez y de vejez, pues ya Sócrates pasa a ser más un personaje. Entonces, bueno, Platón es una fuente importante, quizá la principal, para reconstruir la figura de Sócrates. Tenemos a Jenofonte, que también lo conoció, a Sócrates. Jenofonte no bien un historiador y un aventurero, era mercenario, después escribió sus memorias, escribió también los recuerdos de Sócrates. En ese Sócrates de Jenofonte, pues es un Sócrates más ligero, menos profundo, menos metafísico, un Sócrates incluso más jocoso, alguien diría vulgar. Pero bueno, tenemos que hacer ahí una comparación porque también es un testimonio directo el de Jenofonte. Alguien dice, bueno, es que Jenofonte no era filósofo, quizás no le cachaba bien a Sócrates. Pues puede ser, quizás el testimonio de alguien que admiraba a Sócrates, pero sin tener la profundidad filosófica de un Platón, como evidentemente no la tiene Jenofonte, no es su profesión, no es a lo que se dedicó, no es lo que le interesaba la filosofía a Jenofonte, le bien la historia, lo militar y las aventuras, era un viajero, ¿no? Jenofonte. Entonces ahí están los recuerdos de Sócrates de Jenofonte, pues otra fuente directa en el sentido de que es un testimonio de alguien que conoció a Sócrates. Aristófanes, pues ya sabemos, es el más grande comediógrafo de la antigüedad, ¿no? Tiene sus comedias, conocidísimo Aristófanes,
Y en una de ellas, en las nubes, pues nos pinta un Sócrates, pues sí, en las nubes, pero pues hay que tomarlo como una caricatura de Sócrates, ¿no? No un Sócrates fidedigno. Aristófanes lo que hace es tomar un pensador conocido en la ciudad como Sócrates, pues para hacer burla de los filósofos y de los sofistas de la época. Aristófanes parece ser un tipo con ideas un poco conservadoras, a pesar de ser comediógrafo, ¿no? Y ser tan irreverente, parece que en el fondo tiene ciertos recelos conservadores, y toda esta gente le parecen unos charlatanes, etcétera. Entonces se burla de ellos en las nubes y usa a Sócrates como ejemplo. Entonces hay que tomarlo como una caricatura. Pero pues también como es un testimonio de la época, pues igual es interesante tomarlo en cuenta. Quizá como prueba de lo que se opinaba de Sócrates en ciertos sectores, para entender luego su juicio y su ejecución, bueno, que lo obligan a suicidarse, ¿no? Pues quizá el vulgo o mucha gente, pues así tenía a Sócrates como un charlatán, quizá una tendencia de opinión sobre Sócrates, ¿no? La opinión pública de Sócrates era parecido en algunos sectores al Sócrates que tenemos en las nubes de Aristófanes. Bueno, de Aristóteles, que no lo conoció, Aristóteles nació ya después de la muerte de Sócrates. Habían pasado décadas de la muerte de Sócrates cuando Aristóteles pues, se une, por ejemplo, a la escuela de Platón. Entonces no lo conoce a Platón y quizá por esa vía pues, sabe de Sócrates, sin duda, pero no sabe de Sócrates directamente. Sin embargo, Aristóteles, con su pensamiento tan sistemático, ¿no? De repente tan mesurado, parte de Aristóteles, pues hace unos comentarios como poniendo en su justa dimensión a Sócrates, diciendo, bueno, él nos aportó esto, esto y esto, ¿no? Y él nos aclara, pues la teoría de las ideas no era de él, que eso es muy importante, porque eso nos dice Aristóteles, ¿no? La teoría de las ideas es algo platónico, no se lo achaquen a Sócrates. Eso, dicho por Aristóteles, pues tiene su peso, ¿no? Porque pues él estudió 20 años con Platón, algo sabía, ¿no? En fin, entonces hay un problema con Sócrates. Para tener una imagen completa, pues quizá sea buena idea combinar aquí los testimonios, combinar aquí las imágenes del Sócrates que tenemos en Platón, con Jenofonte, con Aristófanes, con Aristóteles, ¿no? Y pues también hay por ahí unos diálogos de Esquines, poco conservados, que para muchos en la antigüedad tenían la médula de lo que era Sócrates, pero pues son muy fragmentarios, por eso no los tomamos aquí en cuenta. Y también hay que tomar en cuenta, quizá, eso sí, pues las escuelas que derivaron de Sócrates, de la gente que se decía seguidora de Sócrates, por ejemplo, los cínicos, que son tan diferentes a los platónicos, ¿no? La escuela de Platón, la academia y la cínica eran como enemigas, como adversarias, estaban en las antípodas, ¿no? Platón y los cínicos se dicen seguidores de Sócrates a través de su fundador Antístenes, que fue seguidor de Sócrates más tiempo que Platón incluso. Entonces, también quizá para reconstruir a Sócrates hay que tomar en cuenta el perfil de las escuelas que se dicen herederas de Sócrates, por ejemplo, los cínicos. Yo creo que si nosotros, después de entender la imagen de Sócrates de estas fuentes que tenemos aquí, que son como textuales, después vamos y conocemos lo que era la escuela cínica, y luego quizá incluso la estoica, ¿no? También ahí vemos que los estoicos valoran mucho la figura de Sócrates, pues podemos darnos una idea quizá más completa de lo que era este pensador, ¿no? Quizá no porque ni los cínicos ni los estoicos van a decir esto, dijo Sócrates, pero como se dicen herederos y tienen fundamentos, digamos, sobre todo para la vida, éticos, muy claros, y dicen que esos fundamentos están inspirados en Sócrates o toman como figura, como referente, pues quizá también ahí tenemos una fuente de información importante de quién fue Sócrates, ¿no? Bueno, pues una figura así de influyente, ¿no? Como decía yo, varias líneas de la filosofía griega. Bueno, vamos a empezar con la exposición de Sócrates y veremos esto de la misión de Sócrates, porque Sócrates creía, pensó su filosofía o su andar en la filosofía como una misión. Aquí, bueno, quizá hay que meter un poco más estas letras. Y empieza así, ¿no? Un amigo de él, según esta historia, que él mismo nos narra en unos diálogos de Platón de juventud, pues le pregunta al oráculo de Delfos si hay alguien más sabio que Sócrates en Grecia. Y el oráculo pues le dice que no hay nadie más sabio, ¿no? Cuando Querefonte le dice eso a Sócrates, oye, pues el oráculo a mí me dijo que tú eres el más sabio de Grecia,
Sócrates se extrañó mucho. Parece que después de reflexionarlo, ¿no? Dijo, bueno, pues quizás se refiere el oráculo a que los demás piensan que saben sin saber, ¿no? O sea, no saben que no saben. Y yo al menos sé que no sé. Y en ese sentido soy más sabio porque yo sé que no sé. Los otros no saben, pero no saben que no saben. Y al pensar que saben sin saber, pues ya no investigan. Más bien hacen profesión de que saben, e incluso lo pretenden enseñar. Aquí Sócrates pues apunta quizá a algunos sofistas. Los sofistas son justamente maestros que dicen que saben y no saben, o para Sócrates no saben, y entonces ya no están investigando la verdad, se dedican bien a lo verosímil, a persuadir, ¿no? A la técnica retórica, pero no propiamente a la verdad. Entonces Sócrates por ahí va, ¿no? Yo al menos sé que no sé, entonces lo toma como una misión, pero ¿por qué el Dios me dice el más sabio? Pues quizás es una encomienda de parte del Dios, ¿no? Del Dios de Delfos, o del Dios en general, como creo que Sócrates prefería llamarle a la divinidad, el Dios. Y esa misión es pues recorrer las calles, recorrer los lugares públicos más bien, y estar preguntándole a la gente cosas para demostrarle que no saben, ¿no? Él lo platica como diciendo, pues yo tengo que descubrir a alguien más sabio para ver a qué se refiere este Dios, ¿no? ¿Cómo que yo soy el más sabio? Voy a demostrar que no, le voy a preguntar a la gente que yo sé que sabe, perdón, y le voy a preguntar lo que sabe y seguramente esa gente me va a decir muchas cosas, muchos saberes. Entonces va a ser claro que esa gente sabe más que yo. Y dice Sócrates que empezó a preguntar en busca de alguien más sabio que él y se topó con que todos quizás sabían algunas cosas, pero pensaban que sabían más de lo que realmente sabían. Entonces dijo, bueno, es una misión que yo tengo, entonces es hacerle ver a esa gente que no sabe y también hacerles ver que tienen que buscar el saber, ¿no? Es la misión que tiene Sócrates. Bueno, en este recorrido de Sócrates, ¿no? sobre los ciudadanos, porque Sócrates se convierte en esta mosca que dicen, le llamaban el moscardón a Sócrates, ¿no? Esta mosca que la está como molestando ahí. Él mismo se dice así en los diálogos de Platón, soy un moscardón, que así como molesta al ganado, no lo deja en paz esta mosca, bzz, así estoy yo con los ciudadanos, ¿no? Incitándolos a la investigación de la verdad, para que dejen la ignorancia y dejen de pensar que saben. Pues eso lo hacía con esta ironía, ¿no? Y encaminada a una mayéutica. Mayéutica pues es la técnica de las comadronas, como la propia madre de Sócrates, Fenareta, ¿no? Y pues él decía, pues yo soy como mi madre, heredé su profesión, también soy como una comadrona, solo que yo ayudo a parir ideas, dice Sócrates, ¿no? Él dice, yo soy estéril, como puede haber comadronas estériles. Todo esto de dice Sócrates me refiero a lo que tenemos en Platón, ¿eh? Y pues yo soy una comadrona, pero de ideas. Quizá yo soy estéril en ideas, pero ayudo a los demás a que las tengan. Eso de decirse estéril de ideas, pues es parte de su ironía. Cuando nos referimos a la ironía de Sócrates, que es un concepto central en el pensamiento de Sócrates, pues es hacerte un poco el tonto de que no sabes para incitar la petulancia o la vanidad de los demás. Decir, bueno, por favor, grandísimo Gorgias, tú seguramente sabes lo que es la retórica, dime por favor qué es, ¿no? Entonces Gorgias, envanecido por esas palabras, pues puede decir, claro, yo te voy a enseñar, Sócrates. Entonces era una técnica para hacer hablar al otro, hacerse el ignorante, elogiar falsamente al otro para que el otro pues se fuera un poco de lengua y usara palabras que realmente no sabría definir. Puede decir Gorgias, pues la retórica es la que nos entrega la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿No? Acabo de usar la palabra, entonces seguramente la sabes definir. Entonces ahí empezaba esto. Sócrates hacía el tonto para que los demás se fueran un poco de boca, entonces Sócrates pudiera cuestionarlo sobre las palabras o conceptos que estaban usando, y ahí empezaba realmente la investigación. Porque para Sócrates la investigación es eso, es una investigación que no se daría nunca en solitario, es una investigación en común, en diálogo, ¿no? Es un intercambio de ideas y además en lugares públicos, ¿no? Es muy diferente a lo que pensamos que ahora hace un filósofo. Un filósofo hoy, ¿qué hace? Pues se encierra ahí a leer y a escribir,
está ahí con los artículos de tal y cual revista y las publicaciones, y esa es su investigación, una cuestión libresca, meramente textual, ¿no? Está leyendo y escribiendo el filósofo. Y Sócrates no hacía eso. Sócrates salía a inquirir, a incitar, a provocar a los ciudadanos en la plaza pública. Y lo hacía con esta técnica, porque acuérdense que estamos en una época de puros sofistas en Atenas. Es la edad de oro también de los sofistas. Está Protágoras, está Gorgias, está Pródico, está Hipias, está Antifonte, varias figuras, Polo, ¿no? Pródico, un montón de figuras ahí en Atenas, todos muy hábiles, cobran mucho dinero algunos. Entonces, pues no es fácil ganarles tampoco. Y Sócrates está ahí en la calle con ellos, discutiendo con ellos, y parece haber tenido mucho éxito. Entonces, esto también es una maña de Sócrates. Yo creo que esto nos lo revela también como una especie de sofista, porque tiene maña retórica Sócrates, por supuesto, ¿no? Tiene maña para discutir, tiene maña para que el otro hable, tiene maña para que el otro caiga en como trampas ahí. Tiene erística, pues, esta técnica de incitar y de ganar los debates que se llama erística, que es parte importante de la retórica, o un aspecto de la retórica, pues Sócrates lo tiene muy desarrollado. Y su ironía va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, Aristóteles nos dice de Sócrates que aportes de Sócrates fueron el razonamiento inductivo y la definición. Es decir, él buscaba conceptos generales, ¿no? Entonces preguntaba a alguien, bueno, ¿qué es la belleza? A ver, tú eres un artesano, sí, ¿qué haces? Bueno, pues yo hago vasijas bellas, muy bellas. Ah, bellas, ¿y qué es la belleza? Lo pueden decir a él, ¿no? Bueno, este jarrón es bello. No, pero no estoy preguntando por cosas bellas, como ejemplos de bellas, de cosas bellas. Te estoy preguntando por lo que hace bello a todos estos ejemplos de lo que me estás diciendo. Lo que hace bello al jarrón, a una mujer, al amanecer, la belleza, ¿qué es? Entonces ahí lo que hacía Sócrates era partir desde lo individual, desde lo particular, y tratar de llegar a lo universal, a lo general del concepto, ¿no? Sí, iniciar diciendo, bueno, si el jarrón es bello y una mujer es bella, y decimos que el templo es bello, ¿qué es lo que hace bello a todos, ¿no? Y este muchachito también es bello, y alguien tiene una nariz bella, pues ¿qué es lo que hace bello a todo esto, ¿no? Entonces, de los ejemplos particulares llegar a un concepto que explique la belleza en todo lo que le llamamos bello. Y quizá puedan decir, bueno, la armonía, la simetría, la proporción, puede ser, pero ya es una definición, ¿no? Entonces eso sería razonamiento inductivo, desde el particular y llegar al universal, al concepto, a la definición universal de un concepto, ¿no? Ese es el objetivo de Sócrates, porque eso considera que es el saber, ¿no? El saber es tener definiciones claras de conceptos universales. Bueno, el método de Sócrates. Bueno, tiene estas dos operaciones, el razonamiento inductivo y las definiciones, como ya decíamos. El razonamiento inductivo, pues consiste, como ya adelantaba, en llegar a lo universal a partir de los ejemplos particulares. Esto, repito, en diálogo, en intercambio real, ¿no? Entre las personas, depurando las definiciones y llegar a la que va a servirle a todos los casos. A Sócrates le interesaban sobre todo los conceptos éticos, como la justicia, la valentía o el bien. Es lo que le interesaba definir, ¿no? Los conceptos de la ética, la estética, ¿no? Eso es lo que le interesaba a él, ya veremos por qué. Y lo hacía por medio de esta ironía, ¿no? Ya en la práctica del diálogo era la ironía la que incitaba al otro a hablar, para que el otro diera ejemplos o diera ensayos de definición que él se encargaba de ir depurando, porque el objetivo era que en común, en este intercambio con preguntas y respuestas, y cada vez mejores preguntas y mejores respuestas, pues se llegara a lo que sería la justicia, un acuerdo ahí, la belleza, la valentía, el amor, la amistad, es lo que le interesaba a Sócrates definir, ¿no? Era en vivo, cara a cara, en discusión, ¿no? Esto que ya no se hace mucho, o sea, se ha perdido, ¿no? Como ya adelantaba y también decía yo, es una investigación solitaria, libresca, textual, no es una discusión y hemos perdido incluso la habilidad de discutir. Cada quien quiere exponer
pero no realmente dialogar, y cada quien defiende su postura y no está esta idea de en cómo vamos a llegar a algo. A ver, tú di una definición, yo te digo qué problema le veo, y entonces tú la mejoras y yo te ayudo, y ahí construimos o llegamos a una mejor definición. No se hace eso, ese descubrimiento no se hace, ¿no? Y es algo muy interesante en Sócrates que quizá habría que retomar o habría que tomar en cuenta ahora. Bueno, la labor filosófica de Sócrates, dice acá, fue la conversación en lugares públicos, a la vista de todos, sin que importara que quedara registro, una filosofía viva, muy distinta a lo que se hace hoy, ¿no? Eso es importante. Y esta actividad de Sócrates, como bien digo acá, o como señalo yo acá, pues como ya decía, está llena Atenas de sofistas, de retóricos, de gente experta en la palabra, y también hay jóvenes que siguen a Sócrates porque están maravillados con lo que hace, porque tenemos un tipo que le puede ganar a esos grandes sofistas, a la gente que parece más hábil para discutir, Sócrates les gana. Entonces Sócrates se rodeó de una serie de admiradores, de fans, digamos, que lo seguían a donde fuera y veían sus discusiones y retomaban sus puntos y trataban de imitarlo. Y Platón está en esa bolita de Sócrates. Platón y otros que no fueron como Platón, digamos, tan, pues no alejados de la política, pero no tan metidos como sus tíos, por ejemplo, sus primos, sus familiares, como un Critias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos de eso en Platón, de su familia. Entonces, Sócrates, por un lado, tenía sus admiradores, pero también tenía sus enemigos y los fue cultivando a lo largo de los años. Gente a la que pudo haber humillado, gente a la que pudo haber irritado, gente que lo veía con recelo porque veía cómo se juntaban con él jóvenes que luego fueron políticos de cierta tendencia, sobre todo antidemocrática, como el mismo Platón lo fue, o como su tío Critias, ¿no? O como Cármides también, que son políticos de tendencia antidemocrática que seguían a Sócrates o que lo conocían y era su amigo. Entonces, tenemos estos recelos hacia Sócrates, los enemigos de Sócrates, que va a ser lo que lo va a llevar a la muerte. Esos recelos y esos enemigos que cultivó y que se hizo con su labor de filosofía viva, como lo hemos llamado. Bueno, ya hemos llegado a este punto del intelectualismo ético de Sócrates, ya digamos una cuestión como doctrinal, si queremos reconstruir algo del socratismo ético, pues Sócrates cree como tesis básica que la virtud es conocimiento, que el que obra bien lo hace porque sabe qué es el bien, pero más allá de saber qué es el bien es porque se conoce a sí mismo. ¿Y qué conoce de sí mismo? Que su esencia es el alma. Es decir, Sócrates tiene esta idea de que hay algo en nosotros interno que es diferente al cuerpo, o sea, es una especie de dualismo ahí antiguo, ¿no? Y eso excelente que esté en nosotros, pues merece cultivarse y es opuesto al cuerpo y sus impulsos. Eso que luego Platón ahí sí va a desarrollar. No sé si aquí estamos haciendo una interpretación platonizante de Sócrates, pero yo sí creo que hay cierta base, leyendo los diálogos de Platón, leyendo otros testimonios, ¿no? De que Sócrates sí también es dualista, ¿no? Cree pues que hay que cuidar algo ahí de nosotros, la psique, o sigue una interpretación, la de Reale y de Antiseri, que es lo que proponen. Siente Sócrates o piensa Sócrates que hay algo en nosotros excelente, que es la psique, y que tiene que cuidarse y que tiene que estar en armonía, tiene que estar en paz, tiene que estar en orden, tiene que estar libre de perturbaciones, y que en eso consiste la felicidad, ¿no? En conservar eso interno en orden, armónicamente. ¿Y eso cómo se logra? Pues sabiendo que eso es distinto al cuerpo y sus impulsos, por ejemplo. No es que Sócrates sea un Platón que nos diga que, como Platón nos dice, que hay una transmigración y que hay una serie de reencarnaciones y que si no cuidamos el alma, pues vamos a estar encadenados a ir a unas reencarnaciones cada vez peores. Pero sí parece que en Sócrates está esa idea, ¿no? de lo interno, diferente del cuerpo, y que hay que cuidarlo, ¿no? Y entonces, si conocemos eso de nosotros mismos,
pues somos virtuosos porque nos dedicamos a cultivar la parte excelente que hay en nosotros. Es autoconocimiento y autodominio, la filosofía, o más bien el autoconocimiento nos lleva a un autodominio, y eso es el bien, el autodominio. Saber lo que es correcto y lo que es incorrecto de acuerdo con este esquema de lo que es realmente importante en nosotros. Lo incorrecto es dejarse llevar por las pasiones del cuerpo, por los impulsos, por la animalidad. Lo correcto es el autodominio, seguir la razón, el equilibrio, la prudencia, ¿no? Pero eso se logra, ese autodominio, con un autoconocimiento. Entonces, para Sócrates decimos, la virtud es conocimiento, pues habría que agregarle o matizarle, la virtud es autoconocimiento. En cambio, Sócrates tiene esta doctrina pues polémica de que el vicio o lo incorrecto es fruto de la ignorancia, que nadie hace el mal voluntariamente, sino que piensa que hace un bien para sí mismo al menos, algo egoísta. Cuando alguien hace el mal a los demás, cree que eso le va a llevar ventaja, cree que es algo bueno en ese sentido para él. No se da cuenta de que se está perjudicando a sí mismo, porque está dejándose llevar por lo irracional, por lo animal, por lo impulsivo, ¿no? Y está degradando ahí la parte excelente de sí mismo. Si se diera cuenta de que al hacer mal a los demás, al dejarse llevar por la avaricia, por la ira, qué sé yo, al dejarse llevar por esos impulsos, por esas emociones básicas, por esa animalidad, si se diera cuenta que eso lo degrada a él mismo, no lo hiciera, según Sócrates. Según Sócrates, nadie hace el mal sabiendo que es un mal. O sea, puede saber que es mal para los demás lo que está haciendo, pero no se da cuenta que es mal también para sí mismo. Es ignorante de eso. Si lo supiera, dice Sócrates, no lo haría. Pues eso es el intelectualismo exagerado, porque pues quizás Sócrates no contempla o como se ha interpretado, pues de repente cree que todos son como él, ¿no? Que son tan autodominados. ¿Y por qué no pensar en alguien que puede hacer el mal sabiendo que le va a hacer daño a sí mismo y lo sigue haciendo? Pues Sócrates pensaría que no es posible eso, que si alguien sabe o está plenamente consciente del mal que le hace algo, no lo haría. Es un intelectualismo aquí de Sócrates, ¿no? Así se le conoce. Bueno, Sócrates y los sofistas, ¿no? Esta comparación. Yo digo que Sócrates se da mucho de sofista en el sentido de que estuvo en su contexto, dialogó con ellos, debatió con ellos y pues tuvo que amoldarse a ellos, incluso en la maña, y también en el sentido de que sin los sofistas no se entiende a Sócrates, ¿no? Incluso por oposición. Los sofistas prometían enseñar la virtud, ¿no? Esa era su propaganda de varios, hacer virtuosos a sus alumnos, entendiendo por virtud pues una habilidad en la retórica y en la política sobre todo. Eso era lo virtuoso. Acuérdense que habíamos hablado de la virtud aristocrática, que es la excelencia pues, en el combate, en recibir a los invitados, toda esta ética que vemos en Ilíada, la Odisea. Los grandes héroes son los virtuosos, ¿no? Son muy fuertes en el combate, son muy astutos, dominan bien las armas, también son buenos líderes, todos tienen ascendencia noble, incluso descienden de dioses. Son los virtuosos. Pero ya en este siglo que se ha roto con la virtud aristocrática, porque se ha roto con el régimen aristocrático, pues ahora el virtuoso es el hombre público hábil, el retórico, el que persuade, el que ocupa cargos públicos. Ese es el virtuoso, y es lo que prometían los sofistas. Y ellos decían, yo te puedo hacer virtuoso, te puedo enseñar a ser virtuoso. Pero los sofistas con ese concepto de virtud, ¿no? Ya sabemos que a ellos no les interesaba tanto el conocimiento, aunque son informados en gramática, son informados en técnicas de sugestión como Gorgias, ¿no? Realmente no se interesan en algo así como la verdad. ¿La verdad de qué? Pues más bien les interesa lo práctico, lo técnico más que lo teórico, podemos decirlo así. La palabra como técnica, como retórica, como oratoria. No tanto lo teórico o la verdad, algo así. Los sofistas son medio alejados de eso. En cambio, Sócrates ve que eso es peligroso porque en su idea, con su intelectualismo que ya veíamos, pues para hacer el bien hay que saber lo que es el bien, ¿no? Bien definido. Por eso le gusta la definición a Sócrates, eso es lo que busca. Según este esquema, pues si yo quiero ser un hombre justo, tengo que saber lo que es la justicia, ¿no? Y los sofistas
no les interesa tanto saber lo que es la justicia, sino en un debate tal vez defender su idea de justicia o defender una idea de justicia, que pueden ser varias, ¿no? Y en el fondo quizá ellos creen que pues eso es relativo, porque también es la época de relativismo cultural, ¿no? O sea, los sofistas vienen con toda esta herencia, ¿no?, griega de darse cuenta de las diferencias entre culturas, entre sociedades, y mediatizar todo y decir, bueno, lo que aquí es bueno allá no lo es, lo que aquí es justo allá no lo es, lo que acá es bello allá no lo es. Entonces, depende de la región, de lo que es lo bueno y lo malo, las costumbres, los hábitos. Eso es convención, como ya veíamos en la clase de los sofistas, ¿no? Es convencional y por lo tanto puede ser distinto y pues depende del lugar. Son convenciones de las personas y de las culturas. Entonces hay un relativismo ahí que Sócrates no favorece. Él quiere buscar el qué es de las cosas, o sea, lo universal, no que digamos que aquí que lo justo es una cosa en Atenas y lo justo es otra cosa en Esparta y antes lo justo era otra cosa y después era otra cosa. Más bien vamos a llegar a definir lo que es lo justo, la justicia, pongámonos de acuerdo, ¿no?, en este proceso mayéutico, dialéctico, ¿no? Y una vez que lleguemos a la definición de justicia, podremos entonces juzgar desde ahí si esto es justo o no. Entonces, es un método inductivo que parte de los ejemplos particulares, pero el objetivo es depurar eso, llegar al universal y quizá después, ahora deductivamente, ver qué se adapta o qué no se adapta a lo justo. Entonces, Sócrates tiene una tendencia no relativista, ¿no? Busca lo universal, lo absoluto. No como Platón, que buscará luego las ideas eternas, pero sí como en germen va por ahí, ¿no? O sea, quiere buscar Sócrates los conceptos de conceptos o de las definiciones de conceptos éticos por su empeño ético y moral. O sea, él quiere que la gente sea virtuosa. Es la misión. Él quiere acicatear a los demás para que se hagan virtuosos. Y eso, en su idea, tiene que ver con conocer qué es la virtud, justamente, ¿no? Ya Platón hará una metafísica, a partir de aquí nos hablará de ideas pues de prácticamente todo. Hay idea de los seres de este mundo empírico, ¿no? Hay una versión eterna, un modelo, un eidos, una forma eterna de este mundo aparente para él, ¿no? Esa es una metafísica, pero Sócrates está hablando de las virtudes y su empeño no es teórico metafísico como en Platón, sino práctico y ético. Es decir, este conocimiento tiene consecuencias prácticas. En eso sí se parece a los sofistas. Los sofistas, pues no les interesaba llegar como a definiciones universales y necesarias, a la verdad universal para hacer luego la práctica retórica, ¿no? Podían hacer práctica retórica sin eso. De hecho, les convenía más bien un ambiente de ambigüedad, si lo piensan así, ¿no? Para que haya como debate de ideas, pues realmente debe haber como ambigüedad de esas ideas, si no, pues no habría debate sobre ellas. Ellos juegan en ese nivel de lo ambiguo, de lo que no está fijo, y ahí es donde se van moviendo con habilidad discursiva. Sócrates quiere eliminar eso, ese como caos, eso tan móvil, tan poco sólido, y encontrar las verdades, porque piensa que de ahí se derivan consecuencias, pero no consecuencias de ganar un debate y ganar un puesto, sino consecuencias ético-morales para la felicidad, ¿no?, de las personas. Son diferencias que también en cierto sentido rozan como decía yo, con una relación. Hay como una correlación entre los sofistas y Sócrates. Son gente muy práctica, son gente práctica más bien los dos, pero práctica distinta. La práctica política de los sofistas, política discursiva, y la práctica en el sentido ético de Sócrates. Y la diferencia está en que uno busca la verdad, lo universal, y los otros no se preocupan tanto por eso. Bueno, religiosamente Sócrates, bueno, tiene un daimón, dice Sócrates. Estos ya son como otros aspectos de la filosofía de Sócrates. Él habla de que tiene un demonio, un daimón, que le advierte cuando va a tomar una mala decisión, dice Sócrates, ¿no? Hay varios episodios de su vida que nos informan en la Apología y en otros diálogos, ¿no?
Por ejemplo, le toca por sorteo ocupar un cargo público que es en el Pritanio, que es en el Senado, ¿no? Y él tiene que decidir de manera colegiada si se va a juzgar de manera individual o en conjunto a unos capitanes de barcos que han abandonado a unos náufragos después de una batalla, la batalla de las Islas Arginusas, una batalla naval. Hay una tormenta ahí, entonces hay unos naufragios y por lo peligroso, por otras razones, no se rescata a los náufragos y se ahoga. Entonces la ciudad, inflamada por algunos oradores, pide pues que los ejecuten a esos capitanes. También ahí notamos que la democracia, y no sé si la democracia y Sócrates, la democracia y Platón no se llevan, eso ya lo sabemos, pero Sócrates, quizá que hay ciertos testimonios que nos lleva a ver que Sócrates quizá tenía su recelo, no con la democracia en sí, sino con estas prácticas pues ya un poco degradadas de la democracia, como excesos, ¿no? Como la gente se inflamó, se encendió por discursos que acusaban a los capitanes de no haber rescatado a los náufragos, porque luego la masa puede ser movida por los discursos y eso puede llegar a ser peligroso, que es lo que tanto resaltará y recalcará Platón. Pues a Sócrates le toca vivirlo cuando pues todo el mundo pide un juicio en conjunto que llevaría a condenar a todos o a exculparlos a todos, y esto va en sentido de quererlos conjuntamente condenar a todos los capitanes, en este caso, y Sócrates se opone a juzgarlos en conjunto. Dice, eso no es lo justo, y eso es alertado por su daimón, que es lo importante aquí que estamos viendo, su daimón, su demonio, su voz interna, su conciencia moral, o como le queramos llamar, le dice, no, eso no está bien que los juzguen en grupo, ¿no? Tiene como una alerta ahí Sócrates. Él lo dice, no, es mi daimón. Lo dice, repito, según testimonio de Platón. Entonces tiene un daimón, tiene un demonio, algo como sobrenatural que le alerta cuando no debe hacer algo. También después, en época de tiranía, porque hay golpes de Estado contra la democracia, se instalan ahí tiranos, en el 411 y luego en el 404 hay dos golpes antidemocráticos, que hay tiranía, primero de los 400, la tiranía de los 400, que reduce el derecho de ciudadanía a 400 ciudadanos nada más, un elitismo aristocrático, y luego en el 404, 30 tiranos en Atenas. Son dos golpes antidemocráticos que hay, él los vive los dos. Y en uno de esos le piden a Sócrates atrapar a un ciudadano, ¿no? A León de Salamina. Y ahí viene también su alerta. No, pues no lo hagas porque lo van a matar. Si te está diciendo un tirano, a ver Sócrates, si fulano y mengano y Sócrates atrapen a tal y tráiganoslo, lo vamos a matar. Sócrates se negó a hacerlo, también alertado por su daimón, ¿no? Entonces está esta parte como irracional, podemos llamarle irracional divina en Sócrates, ¿no? Repito esta recomendación de este libro Los griegos y lo irracional de Dodds, ¿no? Que nos habla de eso. También en Sócrates hay como partes así, como divinas y irracionales, ¿no? Irracionales en el sentido de que él mismo no puede dar cuenta de dónde viene esa voz, ¿no? Bueno, este concepto del daimón de Sócrates se relaciona la raíz con eudaimonía. Es curioso que daimón, y él dice que tiene su daimón, sea también o venga de la raíz de la que viene también felicidad en griego, eudamonía, que significa pues un buen demonio o un buen espíritu, ¿no? Alguien feliz, alguien que tiene un buen espíritu, una buena conciencia, un buen demonio. Si alguien tiene esta voz, esta conciencia moral que le alerta cuando no hacer algo, pues llega a la felicidad. Esto puede chocar con lo que decíamos del intelectualismo de Sócrates, porque esta voz es algo que surge en él y que le alerta cuando no hacer algo, no es probablemente un conocimiento, ¿se fijan? Es como algo ahí sobrenatural que él tiene. Entonces podemos preguntarle a Sócrates, ¿entonces es virtuoso por conocimiento o se necesita esta ayuda de un daimón? Alguien puede interpretar, bueno, eso del daimón es una figura, es una imagen poética de Sócrates, ¿no? Realmente es la buena conciencia que surgiría cuando logramos el conocimiento de la virtud. Podríamos tener esa interpretación, pues eso también está a debate, ¿no? Bien, entonces la filosofía para Sócrates tiene que ver con el qué es la justicia, como decía yo, el bien, lo bello, la valentía, la piedad, porque al conocer lo que son podemos practicar eso. La justicia, encaminarnos al bien, a lo bello, la valentía, la piedad, las virtudes, ¿no? Ignorarlas, en cambio, pues nos lleva al error. Entonces, aquí hay un entrelazamiento entre conocimiento
y lo práctico, lo teórico y lo práctico, ¿no? Porque lo práctico, la práctica de la virtud requiere un conocimiento de la virtud. Y todo eso encamina a la vida feliz, porque el autoconocimiento de la virtud nos lleva a practicar la virtud, ¿no? Y el autoconocimiento también es cuidar nuestra parte interior, ser imperturbable, lo que van a decir después los estoicos, y eso es la felicidad. Porque nadie, pueden dañar mi cuerpo y me pueden hacer muchas cosas, pero no pueden alterar mi orden interno. Eso es algo que yo protejo con mi autodominio y mi autoconocimiento. Y eso es la felicidad, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el fin de Sócrates, el juicio de Sócrates? Bueno, pues terminada la guerra del Peloponeso, la guerra de Esparta con Atenas, y con la derrota de Esparta, pero la derrota de Atenas por Esparta, en ese ambiente en el que ya se hizo amnistía, ya se perdonó pues a todos los que participaron en la guerra. Sin embargo, hay enemigos de Sócrates que aprovechan el momento pues para vengarse un poco de él, porque, como decíamos, se hizo de enemigos políticos. Entonces lo acusan de algo que ya habían acusado a Anaxágoras y habían acusado también a Protágoras, esto del ateísmo, de la impiedad, ¿no? Lo acusan de no creer en los dioses, de pervertir a la juventud, ¿no? Es una acusación política, pues disfrazada de acusación piadosa, digamos, ¿no? Y los que lo acusan, pues son un político ahí, Ánito, ¿no? Que manipula, hay otros dos personajes, ¿no? A Meleto y a Licón, y lo acusan de eso. Y hay un juicio. Y Sócrates se defiende en ese juicio, ¿no? Son estos demagogos. De hecho, los que lo acusan son políticos de tendencia democrática, que ven a Sócrates como un peligro para la democracia, porque ha tenido alumnos que han atentado contra la democracia. Acuérdense que fue una guerra contra Esparta, pero también fue una guerra civil en el interior de Atenas entre demócratas y antidemócratas. Entonces, hay aquí todo un contexto que explica su acusación, ¿no? Los tíos de Platón, tíos y familiares de Platón como Critias y Cármides, y otros personajes oligárquicos habían sido amigos de Sócrates y habían estado con él. Entonces los vemos luego dando golpes de estado contra la democracia, incluso posicionándose como tiranos y siendo sanguinarios a veces. Entonces cuando todo eso pasa y Atenas es derrotada y se reinstala la democracia en Atenas después de una breve ocupación espartana, pues sí hay un perdón, hay una amnistía y todo parece que se va a regular, pero Sócrates es llamado a cuentas aquí. Y justo o injustamente, yo creo que injustamente, pues lo vienen y lo castigan por el lado de la piedad, acusándolo de impiedad, pero realmente el motivo es político, ¿no? Bueno, tenemos los discursos de Sócrates en lo que se defiende. Hay dos fases en el juicio. Primero lo juzgan de si es culpable o no de lo que se le imputa, ¿no? Entonces lo encuentran culpable. Y luego viene pues decidir cuál va a ser la pena. Y la parte acusadora pide la pena de muerte. En el primer discurso, cuando Sócrates defiende su inocencia, hay un voto más o menos dividido en los jurados, en el jurado. Pero en el segundo, cuando ya lo declaran culpable y tiene que venir la pena, pues Sócrates al parecer se puso algo excéntrico, ¿no? Y dijo, no, pues yo lo que merezco, si me preguntan a mí, es ser mantenido como héroe ahí en el Pritaneo, ¿no? O sea, ya con una pensión vitalicia y alimentado por el Estado y contrato como de héroe o de veterano político. Bueno, pues el jurado ahí ya de manera muy amplia lo condenó a muerte. No toleró esa provocación, porque es lo que fue, ¿no? Una provocación. ¿Por qué hizo esa provocación Sócrates? Pues parece que fue una última lección que dio Sócrates, ¿no? De decir, pues la muerte no me importa, ya soy viejo, no voy a estar ahí escondiéndome, rogando que no me castiguen. Es todo un tema eso del juicio, ¿no? Hay que leer ahí la apología. Bueno, y luego viene el Critón, es un diálogo de Platón donde vemos cómo lo intentan convencer de que se fugue. Él argumenta que no puede hacer eso porque no puede desobedecer las leyes de la ciudad, ¿no? Eso sería como hacer violencia a la ciudad que tanto le ha dado, y él ha sido fiel a su ciudad, la ha defendido incluso en la guerra. No será coherente, y esa palabra es muy importante, no será coherente con él atentar contra el orden legal. Si el orden legal lo ha condenado, él tiene que seguir fiel a eso. También es parte como de la no violencia de Sócrates, ¿no? No va a violentar eso. Y en el Fedón de Platón tenemos pues, sus últimas horas, una conversación muy tensa, muy emotiva sobre
la inmortalidad del alma en el Fedón, ¿no? Entonces tenemos estos tres diálogos. Bueno, la Apología no es un diálogo, bueno, no totalmente. La Apología de Sócrates, el Critón y el Fedón, para ver ya lo que son el final de la vida de Sócrates, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Eso es recomendable de leer. Bueno, ¿cuál es el legado de Sócrates? Ya para terminar, ¿no?, esta presentación. Bueno, es uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, referente de Platón, ese personaje que vemos en los diálogos de Platón, pero de otras muchas escuelas, los cínicos, los cirenaicos, los megáricos, ¿no?, incluso los estoicos. Alguien puede decir incluso que los epicúreos. Quizá no hay escuela helenística que no tenga influencia socrática, ¿no? Entonces, eso es interesante en Sócrates. Pero su personalidad ha pasado a ser el símbolo de la congruencia. Es decir, él es el filósofo con mayúscula, ¿no? Bueno, después le llaman así Aristóteles, pero me refiero a que si entendemos por filosofía no solo una investigación de ciertos problemas que ahora son muy elaborados, ¿no? Hay quien investiga en lógica y en estética y en epistemología y en filosofía del lenguaje, y son temas muy académicos, muy de universidad, muy de escuela. Sócrates es una figura que nos recuerda que la filosofía era, y quizá debería ser también ahora, una labor práctica de congruencia, como de sabiduría, ¿no? No solo una cuestión libresca académica de títulos y publicaciones, ¿no? Sino también una forma de vida la filosofía, hacer de esto una forma de vida, como Sócrates lo hizo, porque vimos que tenía una misión y que cumplía con su misión todos los días y a pesar de todo, y que incluso eso le trajo enemigos e incluso lo llevó a la muerte, y en la muerte mostró esa congruencia con sus principios y con lo que estaba convencido que era su misión. Eso, hacer de la filosofía una forma de vida y que nos guíe de principio a fin, con las consecuencias que fueren. Eso es lo que se ha olvidado en la filosofía y es lo que Sócrates encarna, ¿no?, como ningún otro filósofo tal vez, ¿no? De ahí y quizá de ahí la importancia de estudiar a alguien como Antístenes y como Diógenes de la escuela cínica, porque los cínicos esto es lo que toman de Sócrates, ¿no? La forma de vida, ser fiel a unos principios, unas convicciones y llevarlos a la práctica, no solo postularlos teóricamente, sino practicarlos. Y los cínicos es lo que hacen. Y veremos que las escuelas helenísticas se preocupan por eso justamente, ¿no? Ya después de Aristóteles, las escuelas entienden la filosofía justamente como formas de vida, ¿no?, de búsqueda de la felicidad en diferentes versiones y con diferente idea de lo que es la felicidad, pero todos entienden que la filosofía es algo que se vive. Entonces, ¿qué es sabiduría? Sabiduría de vida. Y Sócrates es el gran ejemplo de eso. En su vida lo vemos. Y esa es la herencia de Sócrates, realmente profunda, ¿no? Darnos la filosofía como una forma de vida, como algo que se vive, ¿no? Ya en los tiempos modernos, pues no es tan común eso. Puedo mencionar algunos ejemplos de filósofos que vivieron según sus convicciones. Yo creo que, por ejemplo, Spinoza es uno de ellos, Walter Benjamin es otro, Carlos Marx es otro, y muchos marxistas también, ¿no? Pero no solo ellos, los existencialistas, quizá. Más recientemente, pues hay corrientes que intentan rescatar esto. Hay un filósofo francés, Pierre Hadot, que escribe un libro que se llama ¿Qué es la filosofía antigua?, ¿no?, donde defiende eso. Pues la filosofía tiene que volver a su raíz, tiene que ser forma de vida, tiene que ser algo práctico, tenemos que formar gente congruente, ¿no?, viéndolo también pedagógicamente, pero si no, el filósofo debe ser alguien congruente con sus ideas y debe vivir lo que piensa, no es ser un tipo que está en un cubículo en una universidad y que puede publicar un montón de cosas, pero sin ninguna conexión con su vida. O sea, en su vida es pues como cualquier persona, como cualquier académico de clase media, media alta, ¿no? Pero no vive según lo que piensa y no hay conexión en eso. Es simplemente un profesor de filosofía, un investigador de filosofía, pero filósofo en sentido estricto, de que vive según una convicción, según ciertos principios, de que vive la filosofía, que eso era en la antigüedad, pues no lo son los filósofos ahora. Y entonces hay un llamado a que lo vuelva a hacer, ¿no?, a que los filósofos, más bien a que la filosofía, no los filósofos, que la filosofía sea algo que se viva, ¿no? Entonces ahí está esa sugerencia y bueno, creo que eso es lo que Sócrates nos aporta más, ¿no? Pero bueno, aquí dejaré
Les agradezco mucho su atención y nos vemos después. Espero que este video les haya servido para entender más del pensamiento de Sócrates. Muchas gracias.